Ahí estamos. Arranco la grabación de vuelta. Bien. Entonces, una vez que nosotros ya trabajamos el diseño conceptual, realizamos el diseño lógico, lo que nos queda básicamente ahora es trabajar con la base de datos real, hacer el diseño físico y empezar a trabajar con nuestra base de datos. Por lo general, nuestra base de datos va a ser o debería ser única para toda la organización. Eso por lo general no suele suceder por distintas razones. Y después tiene que haber una o muchas aplicaciones o programas o lo que sea que accedan a esa base de datos y que van agregando tuplas, modificando tuplas o eliminando tuplas o consultando las tuplas que están almacenadas en esta base de datos. Para eso tenemos que ver cómo son estas bases de datos y principalmente tenemos que ver el lenguaje que se utiliza para operar esas bases de datos, que es el lenguaje SQL. Es un lenguaje que se creó hace muchos años y todavía sigue siendo vigente y cada vez sigue siendo más vigente. Veremos ahora en los tiempos de la IA la cosa va a cambiar, pero bueno, por ahora sigue siendo vigente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Bueno, vamos a empezar a hablar sobre los sistemas de gestión de base de datos, que son estos programas o aplicaciones que básicamente nos permiten gestionar una o varias bases de datos. Vamos a ver el lenguaje de consulta estructurado o SQL, Structured Query Language, que es el lenguaje que nos va a permitir justamente gestionar la base de datos, hablar con el gestor de base de datos para que realice las tareas. Es el lenguaje a través del cual le vamos a dar las órdenes al gestor de base de datos. Y acá vamos a ver un poquito la relación entre SQL y los gestores de base de datos. Vamos a ver un poco la relación que hay entre unos y otros. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que dijimos es, bien, los motores de base de datos relacionales, que son básicamente los que dominan el mercado, los que son más utilizados al día de hoy, estábamos hablando acá. Fíjense que en el ranking, este es un ranking, de vuelta, no es el único ranking, pero es un ranking de gestores de base de datos donde teníamos los distintos modelos y las distintas implementaciones existentes que hay, algunas comerciales, como puede ser Oracle o MySQL o SQL Server, y algunas open source o de código abierto, como puede ser PostgreSQL, no sé, eh, SQLite, yo que sé, MariaDB y demás. Fíjense que entre los más utilizados, entre los 4 primeros, que llevan una ventaja bastante amplia numérica, digamos, en cuanto a ranking, son todos gestores de base de datos relacionales. Después tenemos uno que es Mongo, que es orientado a documentos. Y después tenemos Snowflake, que si bien es relacional, está pensado, al igual que Databricks, para hacer análisis de datos. No son para hacer eh, procesamiento de transacciones, sino son para hacer análisis de datos de grandes volúmenes de datos. Después tenemos un Redis, que es un clave valor. Otro relacional, que es de IBM, DB2, que es un gran veterano. Todos estos son veteranos. Oracle es de los 80, SQL Server y DB2 están basados en tecnologías de los 70, PostgreSQL está basado en tecnologías de los 80, MySQL es post 2000. Bueno, son muchos veteranos todos estos. ¿Está bien? La mayoría, vamos a ver que son todos relacionales, los más utilizados, porque es un modelo que encaja bastante bien en todo. Aunque digan relacional, no significa que son con la misma eh, intención o con el mismo destino, como por ejemplo Apache Hive es para hacer Big Data, no tiene nada que ver con una base de datos relacional para hacer procesamiento de transacciones como puede ser PostgreSQL. No, no,
El hecho de que implemente un modelo de datos no implica cuál es el fin para el cual está diseñado ese gestor de base de datos. ¿Está bien? Entonces, como decíamos, si bien los gestores de base de datos implementan el modelo relacional, no lo hacen tal cual o exactamente de la misma forma que hemos trabajado nosotros en la teoría. La teoría del modelo relacional es muy estricta, es muy dura, está basada en la teoría de conjuntos. En cambio, las bases de datos relacionales son más relaxas, un poco más flexibles y permiten hacer cosas un poco por fuera del modelo relacional, lo cual en parte es bueno y en parte no tan bueno. ¿Está bien? Pero por lo general siempre las implementaciones son un poco más flexibles y un poco más reales que las teorías que están asociadas por ahí atrás. Y vamos a ver que no es solo cuestión de términos, porque los términos que se utilizan son diferentes porque su significado es diferente. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de una base de datos relacional, no vamos a hablar más de relaciones matemáticas, sino que vamos a hablar de tablas. ¿Está bien? Una base de datos relacional está compuesta por tablas. El modelo relacional, una base de datos relacional, estaba compuesta por relaciones. Ese término no es casual, no es casual usar el término tabla, porque básicamente no son conjuntos. Nosotros vimos que el modelo relacional teníamos relaciones que son conjuntos de tuplas, que tenían dos particularidades bastante fuertes. Una es que no pueden tener elementos duplicados y dos, que no tienen orden. Las tablas pueden tener elementos duplicados tranquilamente, a menos que nosotros forcemos el hecho de que no tenga elementos duplicados a través de restricciones, como vamos a ver después, como pueden ser las restricciones de clave primaria o de clave alternativa o secundaria, pero por defecto, si no tenemos ningún tipo de restricción aplicada a una tabla, las tablas pueden tener, vamos a ver, no se va a usar el término tupla porque son tablas, se va a usar el término fila, pero pueden tener filas duplicadas. Eso es bastante realista y nos va a servir en muchos casos, vamos a ver. Si las tablas pueden o no tener orden. Nosotros podemos, vamos a ver después, explicitar que queremos los datos con determinado orden. Por defecto van a venir sin un orden predefinido. Los datos van a estar con un orden que le convenga al gestor de base de datos, lo que le sea más económico para devolvernos los datos. Cuando forzamos el establecimiento de un orden, obviamente que tiene su costo. Ordenar los datos tiene costo, no es gratis, no significa que el costo sea muy grande, depende de la cantidad de datos, pero sí las tablas pueden tener orden. También pueden tener orden si lo hacemos explícito. Si no lo hacemos explícito, funcionan un poco como los conjuntos en el cual no tenemos un orden predefinido, no están ordenados los datos. Sí, recordar siempre que pueden tener elementos duplicados, con lo cual se las consideran bolsas, porque pueden tener datos duplicados, o sea, pueden tener elementos, tuplas o filas repetidas. Eso es una gran diferencia con el modelo relacional. Pueden tener datos repetidos. No vamos a hablar más de tuplas, sino que vamos a hablar de filas. Conceptualmente parecería ser lo mismo. Las tuplas, habíamos dicho que no tienen orden dentro de una relación. Las filas en la tabla también no están explícitamente ordenadas, pero nosotros podemos solicitar, después vamos a ver, un determinado orden cuando consultemos los datos. Cuando los consultamos, podemos establecer el orden en el que queremos que el resultado nos sea devuelto. Pero en principio las filas y las tuplas son bastante similares. No hablamos más de atributos, hablamos de columnas, porque es una tabla. Las tablas tienen columnas y filas, es una estructura bidimensional. ¿Está bien? En
El esquema relacional, en teoría, esto funcionaba más o menos, los atributos no tenían un orden, aunque es medio mentiroso porque los elementos de las tuplas sí. Las columnas obviamente tienen un orden específico. Profe, Sí, sí, profe, el tener tuplas dobles no genera cierta inconsistencia en las tablas. O sea, ponerle que querés buscar algo y tenés dos resultados. sí, pero para el punto de vista del almacenamiento de datos, es muy raro que tengamos datos duplicados, por lo general es no deseado. Pero para la consulta de los datos, para consultar los datos, la restricción de que no haya duplicados del modelo relacional es muy fuerte. En cambio, vamos a ver que en las bases de datos relacionales podemos obtener duplicados tranquilamente. Y para la consulta de esos datos es deseable en muchos casos. Por ejemplo, si en el modelo relacional yo consulto el nombre y apellido de las personas, todas las personas que tengan el mismo nombre y apellido, lo cual es bastante posible, es un hecho bastante eh, normal, incluso sabemos que muchos papás tienen la fascinante idea de ponerle a sus hijos el mismo nombre y apellido, no lo podemos obtener ese dato en el modelo relacional porque no permite que las relaciones tengan datos duplicados. En las bases de datos relacionales eso no hay ningún problema. Vamos a poder decidir si queremos obtener datos duplicados o no datos duplicados. Lo vamos a poder decidir nosotros. Va a ser potestad de quien escribe la consulta de decir yo quiero obtener los duplicados o no quiero obtener los duplicados. ¿Bien? Por lo general siempre el gestor va a tener por defecto la opción más económica desde el punto de vista computacional. ¿Está bien? Entonces, eliminar los duplicados tiene un costo computacional, porque yo tengo que eliminar los elementos duplicados. Eso no es gratis. Por lo general requiere, por un algoritmo clásico, requiere el ordenamiento de los datos y luego la eliminación de los duplicados, ¿no? Doble pasada. Primero ordenamiento, luego eliminación de duplicados. Si te devuelvo los datos duplicados, ese costo no lo tengo. Entonces vos elegís. ¿Querés datos duplicados? No hay ningún problema, acá lo tenés. ¿No querés datos duplicados? Paga el costo. Ese va a ser un poquito las decisiones que tienen que ver con las implementaciones de las bases de datos relacionales. Por eso son más realistas y son más un trade-off. Cualquier cosa planteada que tengamos que hacer sobre los datos requiere cómputo y cualquier cómputo requiere consumo de recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos de tiempo de CPU, de memoria, de disco, de lo que sea, de ambos, de todos. Entonces, no es gratis eso. Es gratis o es muy poco costoso cuando son dos datos, cuando son 1 millón, o cuando son 100 millones, o cuando son un billón. No es gratis. Todo el contrario, es muy costoso. Por eso, por eso las implementaciones son más realistas, porque la teoría se puede dar el lujo de decir, no tengo elementos duplicados. La vida real dice, no tener datos duplicados es un costo. Bueno, vos fíjate si lo querés pagar o no lo querés pagar. ¿Se entiende? Sí, 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 ahí sí se entendió, profe. Está bien. Excelente. Entonces, de vuelta, fíjense que los términos cambian porque un cambio semántico también se produce. No hablamos de atributos, hablamos de columnas, ya dejamos de hablar de relaciones, tuplas y atributos, hablamos de tablas, filas y columnas. Y lo mismo que dejamos de hablar de dominio. En las partes de implementación empezamos a hablar, como en los lenguajes de programación, de tipo de dato. ¿Está bien? Uno, cuando define una tabla, va a definir las columnas de la tabla, lo que eran los atributos de la relación, y en vez de indicar cuál es el dominio, o sea, el conjunto de posibles valores que puede tomar cada uno de las tuplas en la posición del atributo, vamos a hablar de tipo de dato. Cuáles son los valores que se van a representar, que se van a almacenar en las filas para esa columna y con qué nivel de precisión o con qué representación en memoria y en disco.
¿Está bien? Entonces dejamos de hablar de dominios y pasamos a hablar de tipos de datos. ¿Está bien? Entonces, vamos ya a un mundo de implementación. Dejamos un mundo teórico y pasamos a un mundo de implementación. ¿Está bien? ¿Cómo van a trabajar los gestores de base de datos? Básicamente los gestores de base de datos van a establecer una interfaz de diálogo con la aplicación con la cual se están comunicando. ¿Está bien? Nosotros siempre vamos a utilizar algún tipo de aplicación, ya sea una aplicación para un usuario, lo que se denomina un usuario inadvertido, un usuario que usa una aplicación que está atrás de una base de datos y no se da cuenta y rellena cajas de texto y aprieta botones y cosas por el estilo, o un usuario más especializado que tiene una interfaz en la cual tira sentencias SQL directamente al gestor. Se establece un diálogo, ¿no? Siempre es a través de lo que se denomina una comunicación más bien del tipo request response o request reply. O sea, uno envía una petición, va a ser esa petición en el formato de una sentencia SQL, y el gestor de base de datos va a ejecutar esa sentencia SQL y nos va a dar una respuesta. ¿Está bien? Similar, esto es similar, ¿no?, a la forma en la cual nosotros operamos cuando navegamos a través de Internet, ¿no? Cuando nosotros navegamos a través de Internet, navegamos a través de un protocolo. ¿Cuál es el protocolo que utilizamos para navegar a través de Internet? HTTP. El protocolo es Hypertext Transfer Protocol, ¿no? HTTP. Por lo general, hoy por hoy utilizamos la variante que tiene una S de Secure, ¿no? De Secured, porque la comunicación se hace encriptada para que nadie en el camino pueda interceptarla y saber lo que estamos transfiriendo. Pero no deja de ser el protocolo HTTP. ¿Está bien? Este protocolo también funciona en su parte más tradicional en un formato request response. ¿Está bien? Cuando yo solicito un recurso puede ser una página, puede ser una imagen, puede ser cualquier recurso de multimedia que forme parte de una página o no. Básicamente, lo que hace nuestro navegador es solicitarle a el servidor web que tenga que pedirle el recurso, que nos envíe un determinado recurso, ¿no? Entonces, ahí se está realizando la transferencia de todos los recursos. Hay un montón de 404, vaya a saber uno por qué. Pero fíjense que cuando se solicitó la página de la sede andina, ¿bien?, a través de este protocolo, se le envió uno de los métodos que se denomina GET, que es para obtener el recurso. Esta es la respuesta que nos devolvió, ¿está bien?, el sitio, un 200, que significa que estaba todo bien. Le pedimos un recurso que existe y que nos lo puede dar. ¿Está bien? Este es el protocolo, bueno, no importa el protocolo en sí mismo. Y acá vino la respuesta. A nuestra petición hubo una respuesta. La respuesta básicamente fue la página web índice de, en este caso, de la sede andina de la universidad. Cuando el navegador empieza a analizar la página web, se encuentra que hay otros recursos que tiene que ir pidiendo. Hay un montón de recursos extra que tiene que ir pidiendo, como pueden ser estas imágenes de favicon y cosas por el estilo, estilos y cuestiones por el demás, que forman parte de las tecnologías del mundo de Internet. ¿Está bien? Y las va a ir pidiendo una a una. Fíjense que acá pidió, no sé, estilos, hojas de estilos, imágenes, vectoriales, bueno. Entonces se establece un diálogo. Básicamente, nuestro navegador le va a ir pidiendo cosas, como por ejemplo acá le pidió la imagen de megamenú estudiantes.png. ¿Cómo es megamenú? A ver cómo es. Tenemos el response. Quiero verlo. Pues no me acuerdo ni cómo se ve esto ya. No importa, si le hago doble clic, no me lleva, así ahí está. Ese es el megamenú estudiantes.png. Entonces siempre hay una petición
y una respuesta. La respuesta, por lo general, es el recurso que le estamos pidiendo. El recurso puede ser una imagen, acá hay código JavaScript, bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas. Acá hay unos hermosos errores. Y acá hay unos 404 por algunos recursos que se ve que la página está pidiendo. Acá está pidiendo fonts 404. Bueno, acá está tirando un not found. Le dice, che, lo que me estás pidiendo no te lo puedo dar, así que I am sorry very much. No lo tengo. Ah, no, el font significa que lo tenía, es caché. 300 es caché. Bueno, no importa. Hay otro que le dice. No importa, lo importante es que se establece una conversación. Yo le pido cosas, él me responde. Yo le pido, él me responde. Yo le pido, él me responde. La comunicación con nuestro servidor web, en nuestro servidor, perdón, nuestro sistema de gestión de base de datos es exactamente la misma. Yo le tiro una sentencia SQL, él me responde. Le tiro una sentencia SQL, él me responde. Le tiro una sentencia SQL, él me responde. Toda la comunicación va a ser de ese tipo. ¿Está bien? Yo le pido, él me responde. Yo le pido, él me responde. Ese le pido siempre va a ser una sentencia SQL. Él me responde. Vamos a ver que las respuestas a las sentencias pueden ser variadas, porque hay sentencias en las cuales me va a devolver una tabla de resultados, las sentencias de consulta. Otras sentencias, por ejemplo, para agregar filas a una tabla, me puede responder, che, todo bien, agregué la fila que me pediste. Bárbaro. Sigamos bien. ¿Está? El gestor de base de datos básicamente funciona, ¿no?, como si fuera un intérprete de SQL. O sea, cuando le llega una sentencia SQL, tiene que verificar, ¿no? Lo mismo que si fuera un intérprete o un compilador. Tiene que hacer un análisis lexicográfico, un análisis sintáctico y luego un análisis semántico. Tiene que ver si la consulta está bien formada, si se utilizaron las palabras reservadas correctamente, si las tablas que hemos referenciado existen o no existen, si las columnas que dijimos que existen no existen y demás. Hay todo un análisis léxico y sintáctico, como una validación, más que como un compilador, es como un intérprete. ¿Está bien? Y luego, lo que construye es, esto se supone que es una consulta, ¿no? Está hablando, no es otro tipo de sentencia, está consultando datos. Representa una forma intermedia esa consulta. Esa forma intermedia es parecida, similar, al árbol o grafo de consulta que construía Relax. Recuerdan que Relax le tirábamos una consulta de álgebra y representaba la consulta como un árbol que luego iba a ir ejecutando. Bueno, el gestor de base de datos va a hacer algo parecido con algo similar a la álgebra relacional. Similar, no es exactamente lo mismo, pero muy similar. En base a eso, esa consulta la va a optimizar, va a encontrar una representación equivalente del árbol de la consulta, pero que es más eficiente de utilizar. ¿Está bien? Por lo general, la primera optimización es una optimización sintáctica, a través, o heurística, a través de las propiedades del álgebra, encuentra una representación equivalente de la consulta, pero más óptima o más eficiente de utilizar. Obviamente que esto tiene un costo, todo esto, ¿eh? Ojo, no es gratis. Si la consulta a veces es muy simple y muy pequeña, incluso a veces puede llegar a ser más lenta, todo lo que tiene que ver con el análisis, la optimización y formar el plan de ejecución de la consulta, que la ejecución de la consulta en sí misma. ¿Está bien? Pero bueno, por lo general es un costo que queremos pagar porque esperamos que a lo largo de nuestra base de datos vaya creciendo y la cantidad de datos que se van ingestando, que se van agregando, que se van incorporando, haga cada vez más barato el hecho de la consulta y la representación y la optimización y la formulación del plan de ejecución. ¿Está bien? Se supone que esto va a ser para almacenar cada vez más datos, con lo cual el costo que tiene todo esto cada vez es más viable de pagar. Si la cantidad de datos es extremadamente pequeña, es un costo bastante alto. ¿Está?
Luego de que se optimiza la consulta, básicamente se genera lo que se conoce como un plan de ejecución. O sea, el gestor de base de datos tiene distintos algoritmos para cada uno de los operadores de álgebra. Un operador de reunión natural, por ejemplo, tiene varias formas de ejecutarse. Puede ser a través de bucles anidados, puede ser a través de lo que se conoce como una reunión por hashing o una reunión por mezcla. Bueno, una reunión con hashing en memoria o memoria y disco. Bueno, hay muchas formas de ejecutar los operadores de álgebra y además hay muchas formas de acceder a los datos. Hay distintos caminos para acceder a los datos almacenados en disco y buscarlos. Entonces, el gestor lo que tiene que hacer es determinar el mejor plan. Esto obviamente que es costoso y hay mucho de heurísticas y demás, incluso cambia las representaciones internas de las cosas que hacemos y demás, para buscar un plan que se ajuste lo mejor posible y hacerlo lo más rápido posible. En base a eso se genera el código final, indicando lo que se va a ejecutar es esta consulta, y luego lo ejecuta. Ejecuta la consulta, una vez que la ejecuta, genera el resultado, que si es una consulta es una tabla, así como en el álgebra todo eran relaciones, el resultado de cualquier operador era una relación y el resultado final era una relación, acá todo es una tabla, vamos a ver que eso es más o menos así, y el resultado final de una consulta es una tabla, ¿está bien? Pero hace un proceso bastante complejo a partir de que la llegada de la consulta SQL hasta que devuelve el resultado. Todo este proceso en parte es costoso, pero en parte es muy bueno porque a medida que los datos van cambiando, que la estructura de la base de datos va cambiando o que agregamos nuevos caminos de acceso y demás, el gestor tiene la capacidad de adecuarse a esos cambios de forma óptima. Que de lo contrario, todo ese acceso a los datos estaría totalmente hardcodeado, estricto y fijo, y no sería lo suficientemente adaptable a los cambios que requiere todo el recorrido de la vida de una base de datos. ¿Está bien? Obviamente que esto no está pensado para tener dos tablitas con 5 filas cada una, está pensada para tener una base de datos. ¿Ven? En serio, compleja. Igual, el costo estamos hablando de milisegundos. Lo que pasa es que si las consultas fueran siempre hacerla mucho más simple con 2 milisegundos, bueno, por ahí el costo no lo vale. Si los datos van creciendo en el tiempo, el costo lo vale. La idea es que nuestra base de datos va a ser utilizada por distintos tipos de usuarios. Piensen que la base de datos debería ser la base de datos de toda la organización, en un modelo tradicional, en un tamaño de organización pequeño a mediano. Por ahí, en una organización extremadamente grande, las arquitecturas a utilizar y los patrones son otros. Pero en una organización de mediana a pequeña, con una base de datos para toda la organización, alcanza y sobra 100%. No haría falta que la base de datos ni siquiera esté distribuida ni nada. Va a ser utilizada por diferentes aplicaciones, aplicaciones móviles, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, procesos que corren en segundo plano y cosas por el estilo. Y los usuarios que van a interoperar con la base de datos van a ser diferentes, como por ejemplo diseñadores, las personas que se encargan de hacer el diseño de la base de datos, administradores de la base de datos o del gestor de base de datos, porque los gestores requieren, de acuerdo al gestor, no son totalmente autónomos, requieren de monitoreo, de ver que las consultas que estén ejecutando de forma eficiente, de mantener los caminos de accesos, de ver que las tareas de mantenimiento se ejecuten sobre el gestor de base de datos, sobre los datos. Bueno, requiere, de acuerdo al gestor de base de datos, personas que se dedican a administrarlo y a mantenerlo siempre en óptimo funcionamiento. Las personas que programan las aplicaciones que van a acceder a esa base de datos, los desarrolladores de software, lo que se conoce como usuarios ingenuos, que son usuarios que utilizan esas aplicaciones, que utilizan la base de datos, en muchos casos ni siquiera son conscientes que están interactuando con una base de datos, ¿por qué?
Ellos ven una interfaz de usuario y apretan botones y escriben textos en cajas de texto y cosas por el estilo, y por ahí ni siquiera son del todo conscientes de que atrás existe una o múltiples bases de datos con las cuales están operando. Obviamente que están operando a través de una aplicación. Siempre estamos operando a través de una aplicación, pero bueno, pero algunos usuarios, como por ejemplo los administradores o los diseñadores, están operando con otras interfaces, digamos. Después podemos tener otros usuarios, como los usuarios sofisticados, que son aquellos que requieren hacer, por ejemplo, análisis de datos y no tienen una interfaz de usuario adecuada para hacer ese tipo de análisis y demás, con lo cual tienen que operar directamente ejecutando consultas, no para diseñar la base de datos, no para desarrollar aplicaciones, sino para consultar los datos que están almacenados en ella. Hay múltiples gestores de base de datos, como digamos recién, algunos de los más conocidos o famosos del mundo comercial o del mundo privativo, por los cuales hay que pagar licencias. En algunos casos, las licencias son extremadamente caras. Las licencias de Oracle estamos hablando de muchos millones de pesos. ¿Ven? Son licencias que se pagan por, incluso en algunos casos, hasta por procesador del servidor. ¿Ven? No solo la licencia por el software en sí misma. Pero bueno, DB2 es un gestor de base de datos tradicional de IBM de hace muchísimos años. Informix es otro, pero no era de IBM, después lo compró IBM. Oracle SQL Server, Sybase, que está basado en las mismas tecnologías que SQL Server, Interbase. Bueno, hay muchos. Acá están nombrados algunos de los más conocidos. Después tenemos algunos que no son comerciales o son del mundo más open source o más libre, por llamarlo de alguna manera. El más importante actualmente está siendo PostgreSQL. Si bien MySQL es un software de código abierto, tiene licencia dual, con lo cual si hacemos software de código abierto, es de código abierto, si hacemos código privado, tenemos que pagar licencia. Con lo cual no es del todo open source o tiene una licencia dual. Open source para lo open source, privado para lo privado. ¿Está bien? Y después hay otros como MariaDB, SQLite, Firebase, bueno, hay un montón. ¿Está bien? Ahí veíamos hoy en los gráficos que había 100 millones. Hay 100 millones, algunos se encuentran un poco más arriba. En la escala, esto es un poco más abajo, pero hay un millón dando vueltas por ahí. Si vamos acá a la categoría del modelo relacional, bueno, tenemos ahí muchísimos para todos los gustos. Así que hay, y acá no están todos, solamente los que existen, solamente algunos. Quizás los más conocidos o los más renombrados, no todos. Igual hay cosas raras o mezclas, como puede ser, no sé, Apache Spark no es un gestor de base de datos, es una plataforma de procesamiento de Big Data distribuida que puede usar SQL para hacer el procesamiento, pero no es un gestor de base de datos. Así que hay cosas que están un poco mezcladas o están un poco variadas. Apache Flink no es una base de datos, es una plataforma de procesamiento de flujos que utiliza SQL, pero bueno, no importa, hay mucha mezcla, digamos, acá hay muchas cosas mezcla. Trino no es una base de datos, es un procesador de consultas distribuidas, pero bueno, hay mucha mezcla igual, ¿eh? Acá hay que tomar todo con pinzas porque es medio una bolsa de gatos. Si bien usan SQL y tienen el modelo relacional, no son gestores de base de datos todos. Algunos sí, otros no. Hay mucha mezcla. Acá están nombrados algunos para que sepan que existen varios. Por lo general va a ser muy normal que lidien con cosas como Oracle o como SQL Server o con Postgre o como MySQL o MariaDB, incluso con SQLite también. Es bastante normal que dentro de las empresas, si trabajan dentro de una empresa, lidien con alguno de estos gestores de base de datos, se las tengan que ver. ¿Está bien? Esto es lo que decíamos recién. También el ranking de recién, si lo quieren consultar, ahí tienen un poquito para ver cómo vienen las cosas.
Bien, yo sí, hace años que sigo, hace varios años que vengo siguiendo la batalla entre Postgre y SQL Server, que está a punto de terminar. 7.11.680, ¿cómo está ahora? 7.2.681. Fíjense que hay uno que sigue bajando y otro que sigue subiendo. En cualquier momento ya el umbral se pasa. Creo que va a ser este año o el año que viene. Si uno ve el gráfico de tendencias, ahí podemos sacar ruido. Snowflake viene muy bien. Fíjese que los cuatro principales todos vienen en caída, tanto Oracle como MySQL, que vienen en caída bastante, cada vez más libre. Después viene SQL Server y Postgres, sacamos estos dos. Ahí tenemos la ampliación. Ya está a punto de darse el, la pérdida del umbral, ¿no? Uno viene en caída libre, de poquito, igual la caída no es muy grande, pero viene en caída. Hace muchos años que viene en caída y otro viene en subida hace muchos años. Así que bueno, está a punto de darse el destrono, no le queda mucho. Calculo que a fin de este año ya estará el cambio, digamos, de la tercera posición. Igual, Claro. si Y agregamos Snowflake, Postgres, yo varias veces usé Postgres y medio que cada vez se van yendo a las cosas más open source, creo. sí, no solo por eso, pues MariaDB también es open source, sin embargo, no tiene un crecimiento tan grande. Tiene que ver no solo con lo que es open source. MariaDB es open source, es el fork de MySQL, pero fíjense que no tiene una. O sea, está mesetado. Venía con un buen crecimiento hasta que en un momento se mesetó. Por ahí no está tan en caída, porque no es una caída tan grande, pero está mesetado. No tiene que ver solo con eso, ¿eh? ISAP, ¿Cómo? ISAP, ¿cómo? ISAP, ¿SAP? sí. ¿Este? ¿O Adaptative? No sé cuál de los dos. Pero porque SAP tiene dos, no sé cuál de los dos, no conozco bien el mundo SAP. Pero es una herramienta bastante particular, digamos. Es medio de nicho, digamos, ¿no? No es tan usual que uno utilice la base de datos de SAP, salvo la gente de SAP. También no son herramientas más, no tan de uso genérico como pueden ser estas de arriba. ¿Está bien? Igual esto es un ranking. Después si hay otros, las cosas pueden ser distintas pero parecidas, ¿está bien? No hay mucho para jugar con esto, pero pueden ser diferentes igual. ¿Está bien? Pero igual, desde el punto de vista del uso o de la implementación, eh, estas implementaciones como SQL Server o MySQL, la verdad que son casi basura. MySQL ha mejorado mucho con los años, después de que la utilizó Oracle y demás, de que la compró Oracle y la llevó, mejoró bastante, pero al lado de PostgreSQL es casi basura, digamos. Pero bueno, son implementaciones diferentes, no importa. Bueno, y nosotros vamos a trabajar con este lenguaje, el lenguaje SQL. ¿Está bien? Es un estándar de hace bastantes años, es un estándar hace muchos años. O sea, yo era bastante joven, así que pasaron muchos años. Surge de una implementación de IBM que se llamó SQL, la arrancó IBM. IBM fue uno de los grandes precursores de las implementaciones, o sea, ahí nació el modelo relacional en IBM y demás. Y se ha impuesto. Si bien en algún momento, con el movimiento NoSQL, se intentó como destronar o desmitificar o abandonar SQL, que era una porquería, que era una basura, yo qué sé. Bueno. Hubo mucha pérdida de tiempo y mucho ruido, como siempre en informática, hay mucho humo y demás. Bueno, ese humo se disipó y SQL sigue como si nada, sigue más vivo que nunca. Como vemos acá, es otro índice, el índice TIOBE, que es un índice de lenguajes de programación. Acá Tan también. lindo que te arma. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón.
Perdón, no escuché. El índice TIOBE es un índice de lenguaje de programación y demás. No quiere decir que sea de vuelta la verdad revelada ni nada por el estilo, ¿está bien? Pero también es un índice que viene hace muchos años, que se calcula y demás. Acá está la definición del índice, que tengo que consultar y demás, que mide más o menos, o sea, la popularidad un poco de los lenguajes de programación a lo largo del tiempo y demás. Acá están los lenguajes, se supone, más populares en la actualidad, ¿está bien? Que es Python, C++, Java. Poco más atrás viene C Sharp, un poco, no mucho. Y después, fíjense que en el puesto número 10 está SQL. Obviamente que esto de vuelta es una bolsa de gatos, porque la SQL es un lenguaje de programación. Bueno, y está comparando, no sé, la popularidad de SQL con Visual Basic. Bueno, no importa. Aparte, no importa, pero bueno, es un poco una bolsa de gatos, pero bueno, es como para tener una idea. O sea, según este índice está dentro de los 10 lenguajes más populares, eh, lo cual implica que es bastante utilizado. ¿Está bien? Bastante Me utilizado, sorprende que ¿no? Visual Basic esté tan arriba cuando todo el mundo lo demoniza. Al menos en las redes siempre al que le tienen que fajar es a Visual Basic. Sí, igual, o sea, Capaz que lo de antes. no, igual tiene que ver también con que hay todavía muchas implementaciones que mantener todavía. O sea, por más que Visual Basic ya no sea un lenguaje muy popular, muy utilizado, fíjense que tuvo su momento de mayor esplendor, ahora ya está más caído y demás. eh, no quiere decir que no se siga utilizando porque hay cosas que mantener, digamos, ¿no? Todavía. Igual, Eh, en ese Son gráfico que mostraste, muchas algo cosas raro viejas. pasó en la pandemia, porque en la pandemia se disparó el uso de Visual Basic. Y puede ser cosas de pandemia y demás, sí, sí, hay que ver bien cómo lo mide y demás. Ya les digo, ninguna de estas cosas es una verdad revelada, pero uno más o menos lo mira como para tener una idea y también mira la progresión en el tiempo. Se supone que el índice se calcula siempre de la misma forma a través del tiempo, entonces uno puede ir midiendo. Java, si vamos al tiempo, fue durante muchísimos años el lenguaje número uno en el mundo. Bueno, en algún momento perdió su popularidad y quedó cuarto. ¿Está bien? Fíjense que acá estaba mucho más, estaba en 26%. Hoy por hoy no sé en cuánto está, en 7. Bueno, son momentos también y demás, ¿no? Fíjense que en el 2020 estaba primero, desde el 2001 hasta el 2020 estuvo primero. Hace 6 años que perdió la popularidad y cayó al cuarto. Bueno, son cosas que pasan, después las cosas se van revirtiendo y demás. Por acá no sé si ya está arrancando Rust, no sé, no lo están midiendo, hay que ver dónde viene Rust, acá está, que viene subiendo. No Scratch se ve son. que tiene mucho uso. ¿Cómo? Scratch se ve que tiene mucho uso. Scratch sí, es para aprendizaje, por eso, esto es una bolsa de gatos un poco, ¿no? Acá hay que separar un poco lo que es una cosa de la otra, pero bueno, está todo mezclado. En fin, más que todo es para mostrarles un índice en el cual, bueno, SQL sigue siendo un lenguaje bastante utilizado. Es más, siempre que operamos con una base de datos, no nos va a quedar otra que lidiar con SQL y vamos a tener que aprender con SQL sí o sí. Sí o sí, o sea, no nos va a quedar otra. O sea, lamentablemente, después en la práctica uno ve que la gente no entiende muy bien cómo funciona, lo cual es bastante lastimoso. No entiende muy bien cómo funcionan las bases de datos en general. O sea, hay muy poco conocimiento sobre bases de datos porque se piensan que es solamente tirar datos en un almacén y sacar el problema y ahí, bueno, uno se encuentra con ese tipo de cosas. Pero ya les digo, desde usar, no sé, por ejemplo, cosas como Trino, que es un motor de consultas distribuido para Big Data, que obviamente utiliza SQL. ¿Dónde está dame la traducción, por Dios? Bueno, después le saco la traducción, por favor. ¿Por qué me hace esto? Bien, si uno viene acá, Trino, que es de vuelta un lenguaje, un procesador de consultas distribuidas para Big Data, está todo basado en SQL, totalmente basado en SQL. No sé, pasando por Apache Hive, que también es un almacén distribuido para Big Data. Si venimos acá, vamos a la documentación.
Vamos a venir acá. No, esta es la interfaz de... Este es el, el CLI. No quiero el CLI. Quiero... ¿Dónde está la documentación de arquitectura? HCatalog, Language Manual, User Manual. ¿No? Está acá. Ah, acá estaba. Oh, acá está. Bueno, no importa. Bueno, está todo basado en SQL también, obviamente, para operar esto. Se fue. Cualquier cosa, no sé. Bases de datos de series de tiempo. Apache IoTDB. Es una base de datos de serie de tiempo. Bastante particular. Vamos al manual. Acá, que dice SQL manual. No sé, ¿qué más puede ser? Bueno, de todo. Este, O por el sea, nombre, parece estar orientado a Internet de las cosas, ¿no? esto es una base de serie de tiempo. Está pensado para series de tiempo. Está pensado para recolectar telemetría de sensores remotos y almacenarlo y consultarla. Con un modelo jerárquico o un modelo de tabla. Tiene las dos cosas. O sea, un modelo más bien del tipo relacional o un modelo jerárquico. Pero cosas completamente disparatadas, de montones que tienen que ver con almacenamiento de datos y demás, todas trabajan con SQL. ¿Está bien? Incluso cosas como esta. Rising Wave. Rising Wave es una base de datos de flujos, no es una base de datos estática. ¿Está bien? Es para procesamiento de flujos de datos. Y acá, vamos a ver dónde está acá, Learn, Documentation. Rising Wave es esto, es una base de datos de procesamiento de flujos de datos. Y en algún lugar tiene que estar. ¿Dónde está Troubleshooting? Ay, Dios. Getting Started, Project Management, Develop, Cloud, no. ¿Dónde está? Performance, Troubleshooting, Working with Data. Process Data, acá está. SQL Patterns, Dynamic Filters. Bueno, todo es SQL. Todo es SQL. No sé, Spark. Spark SQL. Spark es para procesamiento de datos distribuidos, de Big Data. Bueno, uno le tira consultas SQL, básicamente. Con El cosas otro que para habíamos nada. mencionado en clase hace mucho, el que usa .NET, LinkU, ¿también Pero está en este LinkU mismo, no es también es una un base de lenguaje de este datos. estilo? No, LinkU no es una base de datos. Es una forma de escribir SQL en un lenguaje de programación. Es una interfaz, también es una interfaz para escribir SQL sin escribir SQL, básicamente. No es un gestor de base de datos. También uno escribe consultas dentro del lenguaje de programación que luego se van a traducir en consultas SQL a un gestor de base de datos. O no, podría ser que no también. ¿Está bien? Pero es una forma de escribir SQL dentro del lenguaje de programación. Pero no es SQL y no es un gestor de base de datos. Acá lo que va a haber es un procesador que va a transformar esto para luego en una consulta sobre la base de datos. Es una especie de intérprete, entonces. Pero es parte de la plataforma .NET, no es un gestor de base de datos. Esto puede ir compilado incluso. Puede ir compilado. Es una forma de interfacear con un gestor de base de datos SQL particular de la plataforma .NET. En el caso de este, existen cosas parecidas en otros lenguajes, como en Java y cosas por el estilo, hay cosas muy parecidas. No es exclusivo de .NET, LinkU sí creo que es exclusivo de .NET, de la plataforma .NET. Bueno, a lo que iba es, ¿tenemos que saber SQL? Sí, si no saben SQL, el mundo de los datos no es para ustedes. Igual hay un montón de gente que no sabe SQL y trabaja en el mundo de los datos y no se quiere largar a llorar, pero bueno, las cosas que hace después procesan
miles de millones de datos con un Python y tarda 3 días en ejecutarse y uno dice, ay, por Dios, y se quiere morir. Pero no importa, es así. Necesitamos saber SQL. Sí o sí. SQL nació hace muchos años, ¿está bien? Hace muchos años, y luego, a partir del año 86, arrancó un proceso de estandarización, y en el 89, en realidad, se publicó lo que se conoce como SQL 1, que es la primera versión. La más conocida fue SQL 2, que es del año 92. También yo era muy chiquito cuando pasaban estas cosas. Imagínense que fue hace muchísimo tiempo, mucho tiempo. Y la norma fue sacándose cada 4, 5, 3, depende el tiempo que tarden en ponerse todos de acuerdo los que forman el comité de estandarización de SQL, los cuales forman parte de Oracle y un montón de empresas. Se ponen de acuerdo en qué van a agregar a la norma. ¿Está bien? Esta SQL, la conocida como SQL 2000, fue una de las más grandes, trajo un montón de modificaciones, incluso trajo algunas características de lo que se llama el modelo objeto relacional, trajo ciertas, porque en este momento estaba el movimiento del mundo orientado a objetos, después todo eso quedó medio tirado ahí, no lo usa nadie. En el 2003, que con el nacimiento de Internet trajo la parte de XML, después fue mejorando esa parte que también, una parte que tampoco se utiliza demasiado, se mueve un poquito por las modas y demás, a veces también esto por las necesidades del mercado en ese momento. En el año 2011 trajo toda la parte de tablas con cambios en el tiempo, pero bueno, esto después vamos a ver un poquito por ahí. Trajo en el 2016 la parte de JSON, digamos, de almacenamiento y procesamiento de JSON en las consultas. Después trajo la parte de arreglos multidimensionales, eso para almacenamiento de objetos multidimensionales, que por ahora no está tan explotado, se va a empezar a explotar a partir ahora de toda la parte de vectores de las IA y demás, empezó a tener un poquito más de relevancia. Incluso hay implementaciones de esto para almacenar datos científicos, como puede ser Rastaman. Rastaman es una implementación para almacenar en una base de datos relacional MDA arrays, básicamente, según la especificación esta, SQL MDA. También esto es para almacenamiento de datos multidimensionales en bases de datos relacionales, según el estándar SQL. Se llama Raster Data Manager porque los datos raster son datos binarios multidimensionales, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué más? Bueno, en el 2023, la última norma, trajo procesamiento de consultas orientadas a grafos. O sea, se incorporó más funcionamiento de JSON, que había venido en 2016, y además agregó la parte de grafos, que todavía no hay muchas implementaciones vigentes, ya empieza a haber algunas, pero en el mundo relacional se pueden hacer consultas, al igual que en el mundo de los grafos, en el mundo de las bases de datos de grafos. Las bases de datos de grafos traían un lenguaje propio que se llama Cypher, que incluso tiene toda una estandarización y demás, a través de lo que se conoce como OpenCypher. OpenCypher es la parte que buscaba la estandarización del lenguaje Cypher para bases de datos orientadas a grafos, y después terminaron formando parte del estándar de SQL, metiendo la parte de grafos dentro del mundo de SQL. Ya hay algunas implementaciones, no me acuerdo, de SQL, base de datos SQL con Apache Ace es una, no me acuerdo. Sí, Apache Ace es una PostgreSQL que tiene la parte de grafos adentro, digamos. Bueno, esto es bastante complejo, pero es algo para indicar que, bueno, hay una norma, hay una estandarización, cada cierto tiempo se van sacando nuevas versiones de este estándar. Fíjense que acá tardó 3 años, acá tardó 4, no hay un tiempo exacto. Acá tardó 3, acá tardó 3, acá tardó 2. ¿Está bien? Es según la necesidad. Fíjense que acá tardó 7 años,
Entre el 99 y el 2003 pasaron 4. Bueno, cada cierto periodo de tiempo sale un nuevo estándar que trae incorporado nuevas funcionalidades al estándar y después, de a poco, los gestores de base de datos van incorporando la funcionalidad requerida para cumplir con la norma en esa versión. ¿Está bien? El estándar está formado por muchas partes. La verdad que el estándar es un libro enorme, imposible, parece terminar de leer. Uno se muere en el camino, está formado por distintas partes, también incluso partes de lenguaje de programación, donde uno puede escribir funciones y escribir procedimientos almacenados en la base de datos. Bueno, trae un montón de cosas, la parte de transacciones, la parte nueva temporal, la parte de soporte para objetos, bueno, tiene de todo. Esta parte que es bastante nueva también, de Manage of External Data, que es para conectar distintos gestores de base de datos y hacer consultas de un gestor a otro. Eh, ¿Qué más? La parte de replicación, la parte de Java, de interfaz con Java, la parte de XML. Esto también es bastante nuevo, como decíamos antes, de Multidimensional Arrays. La parte nueva, que es la parte de procesamiento de consultas orientadas a grafos. Bueno, el estándar es enorme y cada año va creciendo más. No sé, en algún momento van a tener que tirarlo porque va a ser imposible de seguirlo. Hacer una implementación nueva de cero es casi imposible. Pero bueno, nosotros vamos a dividir los componentes del lenguaje, amén del estándar y demás, en 4 partes, también las cuales vamos a trabajar. La parte que vamos a trabajar va a ser esta. Vamos a empezar un poquito por esta. Lo que se conoce como SQLDDL, de Data Definition Language. El nombre no es muy asertivo, pero como parte de Data Definition Language, en realidad lo que quiere decir es el lenguaje que nos va a permitir, o la parte del lenguaje que nos va a permitir definir la estructura de la base de datos. Acá vamos a trabajar con la estructura de la base de datos, crear las tablas, la estructura de la tabla, modificar la estructura de la tabla, destruir una tabla. Cuando hablamos de DML, lo que estamos hablando es de manipulación de datos. Agregar datos a una tabla, modificar datos de una tabla, eliminar datos de una tabla, consultar datos de una tabla. ¿Está bien? En algún lado ahí en internet aparece DQL como Data Query Language, no existe eso de DQL. DML implica inserción, modificación, eliminación y consulta. La manipulación de los datos se refiere a todas las cosas. Agregar, modificar, eliminar y consultar. La parte de manejo de transacciones, ¿está bien? Que esto es medio inventado, el término TCL, Transaction Control Language, pero bueno. La parte del lenguaje para manejar transacciones, que después vamos a ver qué son las transacciones y para qué sirven, y cómo en el mundo nadie las entiende y nadie las utiliza porque no saben qué son. Incluso en los bancos he visto esto y uno tiene ganas de llorar y dice, ay Dios, cómo no estoy perdiendo plata en mi cuenta bancaria. Y después el DCL, que tiene que ver con la parte de seguridad, de control, para establecer permisos y demás sobre quién puede realizar qué acciones sobre los datos o sobre la estructura de los datos. ¿Está bien? Esto lo vamos a ver un poco en profundidad. Esto no tanto, lo vamos a ver un poquito así a la pasada. ¿Está bien? Entonces, el lenguaje en su categoría de Data Definition Language, vamos a ver que tiene 3 tipos de sentencias: create, alter y drop. Las sentencias create nos permiten crear, vamos a ver la estructura de la base de datos, crear la base de datos, crear esquemas, crear tablas. Después vamos a ver qué son todas esas cosas. Modificar la estructura de la base de datos, agregarle una columna a una tabla, sacarle una columna a una tabla, o eliminar el elemento de la base de datos, como puede ser quitar una tabla, eliminarla de la base de datos. Estas sentencias afectan la estructura. Las sentencias que afectan los datos son las sentencias insert, update, delete y select. ¿Está bien? Estas para agregar datos, modificar, eliminar y consultar. Hay otras sentencias, las vamos a mencionar a la pasada, como puede ser la sentencia merge, que es para hacer mezcla de datos, o la sentencia truncate, que es para borrar datos de una forma distinta que delete.
pero las vamos a mencionar y las vamos a pasar de largo, no las vamos a ver en profundidad. Después, las sentencias de control de transacciones, que vamos a ver Start, Committee, Rollback. Después vamos a ver cómo funcionan. Y las de control, que tienen que ver con el otorgamiento y la revocación de permisos para realizar operaciones sobre la base de datos. Revoke y grant. ¿Qué pasa? Prácticamente, en realidad, esta frase ya es media vieja, o sea, todos los gestores de bases de datos relacionales implementan SQL. Ya hoy por hoy encontrar un gestor de base de datos relacional, incluso de otros, que no implemente SQL es prácticamente imposible, o sea, y casi carente de sentido hoy por hoy, pero bueno, podría llegar a pasar que alguno no implemente SQL. Ahora bien, obviamente que implementan parte de algunos de los estándares de SQL o hasta determinado estándar. No esperemos nunca que un gestor implemente todo el estándar hasta la última versión definida que se lanzaron hace 2 o 3 años. ¿Bien? Implementan partes o hasta determinado estándar en lo que pueden, porque el estándar es extremadamente grande. Sí, también puede pasar que a veces implementen cosas por fuera de los estándares. Con estas cosas tenemos que tener cuidado porque si tenemos que pasar de una base de datos a otra, vamos a tener problemas porque estamos entrando en un terreno de vendor lock-in, digamos, ¿no? De que es propio de una implementación de un gestor y cuando pasamos a otro puede que eso no exista o que sea completamente diferente. Muchas veces tenemos que caer en eso igual porque todas las cosas que tienen que ver con lo físico, con el diseño físico o con la optimización en el diseño físico, son específicas y propias de los gestores. SQL no define nada físico, define el estándar, define todo a nivel lógico, dejando la implementación al gestor y no se mete en la implementación, en cómo se implementan las cosas. Se implementa en decir, che, tiene que existir esta sentencia de esta forma y tiene que hacer tal cosa a nivel funcional. ¿Cómo se implementa eso? ¿O cómo no se implementa? ¿O cómo se almacenan los datos? ¿O cómo no se almacenan? Con eso no se mete. Y lo deja librado a la implementación del vendedor o de la fundación que lo implemente o que lo haga. ¿Está bien? Con lo cual, es una interfaz práctica y común para trabajar con cualquier gestor, pero vamos a tener sutiles diferencias sí o sí de un gestor a otro. Y más con lo que tiene que ver con hasta qué parte del estándar implementa o hasta qué parte del estándar no implementa. ¿Está bien? Incluso una cuestión fundamental y bastante difícil a veces de entender y demás, tiene que ver con la estructura propia de una base de datos relacional. Cuando hablábamos del modelo relacional, hacíamos referencia a que una base de datos era una colección de relaciones o una colección de relaciones. Ahora, si lo lleváramos al mundo de las bases de datos relacionales, pensaríamos que son un montón de tablas. Pero no. Las bases de datos relacionales son un poquito más complejas que eso. También depende de la implementación. Pero el estándar fija una postura sobre cómo tiene que ser la estructura de una base de datos relacional. Después la implementación puede cumplir o no lo que plantea el estándar, o interpretarlo de una forma o interpretarlo de otra, con lo cual da lugar a ciertas particularidades que nos complican un poco la vista. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, lo que plantea el estándar es que hay 3 niveles de cosas. Lo que se conoce como conglomerado, lo que se conoce como catálogo y lo que se conoce como esquema. Cuando uno trabaja con un gestor de base de datos, está trabajando con un conglomerado. Con un único conglomerado. Ese conglomerado está formado por distintos catálogos, que son espacios de nombre. Cada catálogo está formado por esquemas y dentro de los esquemas están las tablas. ¿Está bien? En realidad, el término base de datos en el estándar no existe bajo ningún punto de vista. El término database no existe, no se menciona. Uno trabaja con un conglomerado que está formado por catálogos, que está formado por esquemas, y en su interior están formados por tablas. Estos esquemas también funcionan como espacios de nombres. Yo puedo tener
tablas con el mismo nombre en distintos esquemas dentro del mismo catálogo tranquilamente. En distintos catálogos, obviamente, también. Entonces, según SQL, ¿está bien? Lo que uno tiene es un catálogo. Esto está sacado de un manual de PostgreSQL porque PostgreSQL implementa de una forma bastante correcta lo que plantea el estándar. Es bastante apegado al estándar de SQL. Una de las misiones de SQL es ser lo más apegado posible al estándar. A diferencia de otros gestores como puede ser SQL Server o MySQL, que parece que su esencia es desapegarse lo más posible del estándar. En cambio, Oracle o PostgreSQL tienen más la línea de apegarse lo más posible al estándar. Entonces uno tiene un clúster al cual se conecta a un conglomerado. En el conglomerado tiene catálogos. En la jerga de PostgreSQL vamos a ver que el concepto de catálogo está reemplazado por el término base de datos, pero es equivalente. Dentro tiene los esquemas y dentro de los esquemas tiene tablas. ¿Está bien? Esto es lo que plantea el estándar en el nombre Cluster Catalog Scheme. ¿Está bien? Entonces, si yo me conecto, yo creo que tengo por acá en algún lugar, esperen que tengo para levantar un Postgre. Ah, un segundo que se levante esto. Tenía varias cosas. Esto antes se los daba, después se los doy si quieren, pero básicamente es un pequeño stack que tiene varias herramientas. Me faltó terminar de poner todas las herramientas. La idea es que tuviera BR modelo y varias cosas más, pero bueno, quedó medio por la mitad. Esto levanta localmente un Postgre, un pgadmin y cosas por el estilo. Después vamos a ver qué es la herramienta de administración de Postgre y demás. Ahí está levantando el gestor. Ahí terminó. Esperen que levante la herramienta de administración. Tarda para decir que está ready. Vamos. Ahí está. Levantó. Ya estaba así. Está bien. Y acá tiene el pgadmin. Uy. ¿Está levantada todavía? No sé. Ah, no levantó todavía. Como tarda. Vamos. Uy, qué lento que es, por Dios. Ahí está. Creo que ahí está, ahora sí. Bien. Si uno mira, está conectado a un conglomerado. Ese conglomerado está formado por bases de datos. Acá el término, a diferencia del estándar, se utiliza el término base de datos en vez de catálogo, que sería el correcto. Y dentro de cada catálogo o cada base de datos, uno va a tener esquemas. Y dentro de los esquemas va a tener, en este caso tiene un solo esquema, va a tener las tablas. ¿Está bien? Así está compuesto la estructura que plantea el estándar. ¿Está bien? Esto es así en todos los gestores de base de datos y si trabajan con Oracle o si trabajan con SQL Server, van a ver que está igual. Uno se conecta a un conglomerado. Dentro del conglomerado hay, lo puede llamar catálogos, lo cual es correcto, como plantea el estándar, en el caso de Oracle. En el caso de SQL Server, también utiliza el término base de datos en vez de catálogo. Y dentro de los catálogos o las bases de datos va a tener esquemas y dentro de los esquemas va a tener las tablas. ¿Está bien?
Son espacios de nombres jerárquicos hasta donde están las tablas. El estándar lo que plantea es que el nivel de consulta es el conglomerado. Uno puede ejecutar una consulta sobre todo el conglomerado, o sea, consultas en las cuales intervengan distintos catálogos con distintos esquemas, con distintas tablas. Depende de la implementación, eso puede ser más restrictivo. Por ejemplo, en el caso de PostgreSQL, el nivel de consulta es la base de datos. Uno puede ejecutar una consulta sobre el contenido de una única base de datos o de un único catálogo, no puede mezclar datos de distintos catálogos. ¿Está bien? Estas restricciones se pueden romper, igual no importa, pero es un poco para que conozcan la estructura. ¿Por qué? Porque si uno va a un gestor distinto, como puede ser MySQL o MariaDB, el concepto de catálogo desaparece y solamente tiene el concepto de esquema. ¿Está bien? Si uno va a una base de datos como puede ser SQLite, directamente casi el concepto único que existe es el concepto de tabla. Y no tiene casi el concepto de esquema o el concepto de base de datos. O más bien tiene el concepto de base de datos y no el de esquema. Bueno, entonces uno tiene que ver cómo está estructurada esa base de datos. No es tan simple como me conecto a la base de datos y tengo las tablas. No. ¿Está bien? El estándar plantea una estructura como esta. Depende del gestor cuán apegado al estándar sea. En algunos casos se asocia el término base de datos a algo, como puede ser catálogo. Por ejemplo, en MySQL o MariaDB asocia el término base de datos a esquema. Esquema y base de datos son sinónimos. Y en realidad es como si uno tuviera un único catálogo en un único clúster y donde solo hay esquemas o bases de datos. Y adentro están las tablas. ¿Ven? Depende esa organización de cómo esté implementado el gestor de base de datos y depende de cuán apegado sea al estándar el gestor de base de datos. ¿Está bien? En algunos casos es por simplicidad, en otros casos es por cuestiones que tienen que ver más bien con implementación. Ahí está explicado, ¿no? Lo que es un conglomerado. Los conglomerados tienen catálogos e identificadores de autenticación. No le llama el término usuarios el estándar, le llama identificadores de autenticación para hacerlo más genérico y que después cada gestor lo implemente de la forma que quiera, o usuarios, o identidades, o cosas por el estilo. Adentro tiene catálogos, dijimos, los catálogos adentro tienen esquemas, como mínimo, todos los catálogos deben tener un único esquema, que se denomina Information Schema. Acá, en la interfaz de usuario que tiene acá el pgadmin, diferencia acá entre esquemas y catálogos, o sea, agrega un poco de ruido en la terminología. En realidad, los catálogos son los esquemas de sistema, digamos, los que vienen de fábrica, por decirlo de una manera, y los esquemas son los esquemas comunes que uno va creando. Acá tiene distintos esquemas, que son esquemas, en realidad no son catálogos, pero bueno, la terminología usada es incorrecta. Y justamente el que viene por defecto es el Information Schema. El Information Schema es un esquema estándar que trae tablas en su interior. Y esas tablas, básicamente lo que describen es la estructura de la base de datos. Uno tiene tablas para consultar la estructura de la base de datos. Uno puede hacer una consulta para saber qué tablas hay en la base de datos. Uno recibe una tabla que te dice qué tablas hay en la base de datos. O una tabla que te dice qué columnas hay en la base de datos y cosas por el estilo. Es un esquema que debería venir en todos los gestores de base de datos, justamente para consultar la estructura de la base de datos a través de datos. Lo cual es bastante particular. Y dentro de los esquemas hay un montón de cosas. Lo más normal o lo más común y lo que más vamos a trabajar son las tablas. Pero hay dominios, vistas, hay muchas más cosas. Si uno mira acá dentro de un esquema, ¿está bien? Hay cosas que son particulares de PostgreSQL, pero uno puede tener funciones, tablas foráneas, o sea, tablas que están alojadas en otro gestor de base de datos, que estoy consultando a través de una interfaz de SQLmed, dominios, tablas, secuencias, triggers, tipos de datos, vistas, bueno. Algunas cuestiones, estas FTS son propias de PostgreSQL, otras son estándar del estándar. Puede tener un montón de cosas adentro de un esquema.
No vamos a ver todas, obviamente, vamos a ver algunas. Los gestores de base de datos son software y estructuras extremadamente complejas, ¿está bien? Así que vamos a ver solamente algunas cuestiones, ¿está bien? Entonces, ¿todos los gestores de base de datos son así? ¿Tienen esa estructura? No, como decíamos antes, ¿está bien? Por ejemplo, si vamos a un PostgreSQL, vamos a tener un conglomerado al cual nos vamos a conectar. Va a tener catálogos, pero le va a usar el término base de datos en vez del término catálogo. No va a respetar el estándar en este sentido. Y adentro va a tener esquema. Y lo implementa de la forma que plantea el estándar. Si uno se conecta a un MariaDB o un MySQL, no existe el término de conglomerado. O es como si hubiera un único conglomerado que tiene un único catálogo. Podríamos pensarlo de esa forma. Es como un conglomerado con un catálogo y adentro tiene esquemas. Y los esquemas se utilizan como sinónimo de base de datos, o base de datos se utiliza como sinónimo de esquema. A diferencia de Postgre, que el sinónimo de base de datos es catálogo. Bueno, por eso, esto está más o menos planteado para, hey, guarda, depende de qué gestor de base de datos. Si bien todos utilizan un modelo relacional y todos utilizan SQL como lenguaje de consulta, implementan el estándar en gran medida, hay diferencias. No son todos iguales ni todos van a hacer lo mismo. ¿Está bien? Así que, por eso cuando alguien utiliza un gestor, después le cuesta moverse a otro, no quiere moverse a otro porque tiene que empezar a aprender las particularidades de uno o de otro. Y la verdad que a veces no le dan muchas ganas de aprender todas esas particularidades. ¿Está bien? Entonces uno se termina casando con un gestor y después no quiere salir de ese porque ya está cómodo y no quiere aprender otro. Igual puede estar ¿Sí? la posibilidad de exportar las tablas, ¿no? Y levantarlas en otro gestor. Sí, sí, eso siempre está. Eso no hay ningún Mm. problema. Si uno puede extraer los datos de un gestor, los puede llevar a otro, incluso a través del uso de sentencias, ¿no? Después vamos a ver. Acá en el campus, van a ver si tengo el campus, lo tenía abierto. En el campus, si no me deslogueo, porque hace rato estaba logueado ahí, a ver. En la parte de la unidad 6, que dice base de datos relacionales SQL, ya están las filminas que estábamos trabajando recién y las que vienen a continuación. Está el trabajo práctico también. Y hay unas bases de datos para que ustedes puedan cargar. ¿Está bien? Estos son lo que se denominan scripts de SQL. ¿Está bien? Un script de SQL básicamente es un archivo de texto, como cualquier guión. Cuando uno dice un script de Python, es un archivo de texto que tiene código Python adentro, es un guión, que lo único que tiene son sentencias SQL, básicamente. En este caso, las primeras sentencias son sentencias de Data Definition Language, de DDL, ¿está bien? Que lo que hacen es crear la estructura de la base de datos, en este caso crean las tablas de la base de datos, y luego tienen sentencias que agregan los datos a esas tablas a través de sentencias de tipo insert, que son sentencias adecuadas para agregar las filas a las tablas. Esto SQL estándar, lo pueden ejecutar hasta en cualquier gestor de base de datos. Sería muy raro que un gestor de base de datos no soporte algo de lo que está escrito acá, porque está escrito de una forma muy genérica y muy simple y muy estandarizada. ¿Está bien? Todas estas están así. Lo único que le puede dar problemas, si no utilizan PostgreSQL, después vamos a ver, es esta sentencia inicial, el start transaction y el commit. Eso, si quieren, lo pueden comentar o borrar para que lo puedan ejecutar en cualquier gestor de base de datos si su gestor de base de datos o si no usan PostgreSQL y no soporta transacciones o soporta transacciones a través de una sintaxis que no es estandarizada. ¿Está bien? Eso está puesto ahí en el campus. Bum, bum, bum. Yo le di un poquito de zoom a esto. Vamos a sacar el zoom. Ahí estamos. En la práctica les va a indicar qué archivo tienen que utilizar. En el trabajo práctico 7 después lo vemos. Y acá tienen algunos enlaces
útiles. Un enlace es para básicamente la descarga, si quieren, de PostgreSQL. Voy a poner esto. Voy a cerrar mi stack. Aquí lo voy a cerrar. Ahí está. Acá tienen la descarga, está bien, para distintos sistemas operativos, Linux de 64 bits, Linux de 32 bits, Mac, Windows 64 bits y Windows 32 bits. Ya no está más soportado, pero bueno, ya deberían sacarla, porque creo que a partir de la versión, sí, 11 o 12 no estaba más soportado ya 32 bits. En Windows, en Linux todavía sí. Y ahí están las descargas, lo pueden descargar. La versión para Windows ya trae la herramienta de administración que veíamos recién, que se llama pgadmin. Viene junto a las dos cosas, el gestor de base de datos y además la herramienta de administración. Para Linux no. Para Linux viene el gestor por un lado y la herramienta de administración por otro lado. ¿Está bien? Después también tienen otra herramienta de administración. Esto es una herramienta de administración que se utiliza para cualquier gestor de base de datos, o sea, es multigestor de base de datos, no es para un único gestor de base de datos, se llama DBIver, está hecho en Java y justamente por eso puede conectarse a prácticamente cualquier gestor de base de datos, uno si lo utiliza. Es muy práctico cuando uno trabaja con distintas bases de datos, tienen un SQL Server, un Oracle, un Postgre, lo que sea, bueno, si no tendría que tener una herramienta propia para cada uno, lo cual sería la verdad que un dolor de cabeza bastante importante. Lo que tiene de bueno es que se puede conectar prácticamente a cualquier cosa. Uno consigue los drivers JDBC, si no y listo, pero cuando quiere crear una nueva conexión, ahí te abre la pantalla y te dice, bueno, ¿a qué te querés conectar? ¿Ven? ¿A qué te querés conectar? ¿Está? Fíjense que tiene soporte para algunos. Y una vez que uno dice a qué te querés conectar, dice, bueno, quiero conectar a MariaDB, dale, está bien. Uno establece los parámetros de conexión, ¿no? ¿Cuál es el servidor? Si es tu propia máquina o no, cuál es el puerto, siempre te sugiere el por defecto, el nombre de la base de datos, usuario, contraseña, pum, puedes probar la conexión, en este caso me dice, che, mira, no tengo los drivers, ¿los voy a bajar? Sí, bajalos, listo, los bajó, no se pudo conectar, pues no tengo corriendo un MariaDB, además no establecí los parámetros, y listo, pone finalizar y tiene una conexión lista para usar con el gestor de base de datos y te va a mostrar las cuestiones adecuadas para, para utilizarlo y para ver las bases de datos, las tablas y demás. Es bastante piola, se utiliza muchísimo, o sea, en la industria es uno de los que más se utiliza. Tiene una versión paga para determinadas cuestiones, pero la versión gratis funciona bastante bien y está bastante completa y tiene soporte para, fíjense que tiene soporte para de todo. O sea, ¿no? Y uno puede tener configurado acá mismo base de datos Oracle, Postgre, MariaDB, todo junto. Está bastante bueno. Y después, acá, si no, también, si no quieren instalar nada en su computadora y tienen ganas de usar SQL y no perder demasiado tiempo, esta es una herramienta limitada, ¿está bien? Que se llama SQLite Online, ¿está bien? Vamos a darle un F5 ahí refrescando. Acá uno puede decir, ¿está bien? ¿Qué base de datos quiere utilizar? Tiene unas en memoria. Estas en memoria básicamente son porque no trabajan en disco y están corriendo acá en el navegador seguramente. Estas están en el servidor, MariaDB, Postgre o SQL Server. Uno elige cuál quiere utilizar. Yo quiero usar esta. Bueno, acá, pumba. Me conecto. Me dice que esta base de datos se elimina. Y ya tengo una tabla ahí. Puedo crear tablas y jugar. No puedo crear esquemas o cosas. No puedo crear bases de datos ni nada. Sino que me da una base de datos y yo puedo crear tablas adentro y consultarlas y demás. Esto es para algo sin instalar nada y sin hacer demasiado problema. Tengo una base de datos donde puedo crear tablas y jugar con los datos, agregar datos y cosas por el estilo. ¿Está bien? Esto está para salir del paso más que todo, por si uno no quiere instalar nada. Bueno, ahí tiene el enlace. ¿Está bien?
Pero igual, primero terminen el práctico 5 y 6 y después arrancamos con este práctico. ¿Está bien? Ok. Es más tentador esto. ¿Cómo? Es más tentador esto. Sí, es más tentador, pero terminen lo anterior porque es necesario para esto. Y la clase que viene arrancamos a ver un poquito de diseño físico, de cómo se hace, y le podemos agregar una clase más de diseño físico. Seguramente entonces cambie un poquito porque venimos bien, así de paso damos tiempo. Después acomodo esto y agregamos una clase más de diseño físico para, para ver un poco de estructuras de datos y optimización y cosas por el estilo. Vemos cuánto le podemos dedicar a eso. O lo pongo al final, vemos. Por ahí lo pongo al principio. Ahora después veo. Las clases las tengo que organizarlas un poco y cambiarle la estructura y no habría problema. Bueno, nos vemos el miércoles. Profe, ¿Sí? ¿Sí? bueno, disculpe, o sea, todavía no me quedó claro sobre los componentes del lenguaje de SQL, el Ujú. TCL, que era de controlar transacciones. Sí, no sabemos qué es una transacción, no se hagan problema. Vamos a ver qué es una transacción. No sabemos. ¿Está bien? No se hagan problema en apurarse con eso. No se hagan drama. Después vemos qué es una transacción. Hasta que no veamos qué es una transacción desde el punto de vista teórico, no tiene sentido esas sentencias, para qué significan o para qué sirven. ¿Está bien? Porque tenemos que saber conceptualmente y teóricamente qué es una transacción, para qué sirve, para qué se utiliza. Tiene varias particularidades una transacción. Las transacciones en SQL se denominan, o en el mundo relacional se denominan ACID, porque garantizan atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Tenemos que ver qué son esas propiedades y después vamos a ver incluso cómo se implementan algunas de esas propiedades y para qué sirven esas propiedades. ¿Para qué es el aislamiento? ¿Para qué es la durabilidad? ¿Para qué es la consistencia? Y luego, cómo se controlan las transacciones del mundo SQL. ¿Para qué sirven y cómo se controlan? Estas sentencias permiten controlar las transacciones, pero hasta que no entendamos qué es una transacción, qué propiedades tiene y para qué se utiliza, no tiene sentido que nos mareemos, digamos. Vamos a verlo, obviamente. Es más, no me acuerdo si ya lo subí o no. A ver. No lo subí todavía la unidad 7. Sí, ya está subida ya. Ahí está subida la filmina de transacciones y unas cuestiones que tienen que ver con la implementación de transacciones, que tienen que ver con recuperación ante fallos. En realidad, la unidad 8 y la unidad 7 deberían estar juntas. La parte de concurrencia es parte de transacciones también. Tiene un trabajo práctico que no vamos a llegar a hacerlo con un SQL para trabajar en este trabajo práctico. Después lo vemos si lo podemos hacer. Pero toda esta parte está trabajada, no hay ningún problema. Acá vamos a ver el concepto de transacción, para qué sirve, cómo se utiliza y demás, las sentencias para poder trabajarlo y demás. ¿Está bien? Y acá sigue. Esta parte también, la parte de concurrencia, esta parte de concurrencia debería estar acá, mejor dicho, en la parte de transacciones, no en la parte de seguridad. Pero bueno, está medio mezclado esto. Igual no deberíamos ver concurrencia, porque la mayoría de ustedes no sabe programar concurrente, así que no tiene sentido hablar de concurrencia si no saben programar concurrente, pero no importa. Son detalles. Detalles de implementación de programa. Pero lo vamos a trabajar, no se hagan problema. Genial, profe, muchas gracias. No, no, por favor, no hay ningún problema. Lo vamos a ver. Bueno, nos vemos el miércoles. El miércoles Dale. llevo la corrección. Si no llego a la corrección, recuerden que voy a demorar el recuperatorio, no se hagan problema. Pero mi intención es mañana terminar de corregir todo y llevarla para el miércoles. ¿Estamos? Ok. Bueno, Ok. nos vemos. Bueno, Nos vemos, hasta luego. Buena Chao, semana. profe, nos vemos. Chau, Chao, chau. Nos vemos. chao, profe. Se me agrandó la pantalla. ¿Por qué hizo esto?